Entonces, lo que quería comentar un poco sobre las contingencias de la naturaleza. Antes, eso tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero me parece importante señalarlo, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en parte, por eso seguramente que la gente es religiosa, ¿no? Porque la religión te da un sentido de vida que no te da, o que te priva. Digamos, la teoría evolutiva te puede privar de un sentido de vida, ¿no? Entonces, habría que revisar acá, reexaminar el tema, ¿no? ¿Por qué adoptar un sentido de vida de fuera si nosotros podemos tal vez darle un sentido de vida a una naturaleza que intrínsecamente no tiene un sentido, ¿no? Se sabe que descendemos todos de un grupo tímido de mamíferos que sobrevivió en la época de los dinosaurios. Descendemos todos de una sola mujer y de un solo hombre, obviamente, ¿no? ¿Cómo nos hace sentir, ¿no? ¿Cuántos homínidos han vivido? ¿Cuántos tipos de hombre han sobrevivido y ya no están acá? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si un dinosaurio no hubiera tenido la pelusa en los que lo hizo estornudar, ¿no? Imagínense un dinosaurio que está caminando y huele a los mamíferos que están ahí, o los protomamíferos tímidamente escondidos, y por una pelusa, por un cambio de viento, le entra una pelusa en la nariz y estornuda, ¿no? Y ese estornudo avisa a los mamíferos que se esconden más adentro, y de ahí, de esa familia, descienden todos los mamíferos, ¿no? De esos protomamíferos, si quieres, que tenían con las justas mamas. O las mamas son glándulas sudoríparas hipertróficas, ¿no? Tenían algo así, un intermedio entre una glándula sudorípara y una mama. Y bueno, y si no hubiera cambiado el viento, por una cuestión puramente azarosa, no estaríamos acá. Tal vez esta conferencia sería entre los descendientes del Velociraptor, ¿no? Tal vez, ¿no? Todos reptiles acá conversando sobre qué hacer con la religión. Sería interesante plantear entonces qué es la naturaleza humana, ¿no? Se ha hablado mucho de la genética, ¿no? Nuestra naturaleza está inscrita en la genética, o somos más que la genética. Está lo que es la epigenética, que es qué genes se activan, y esa activación genética está impresa en el ambiente. El ambiente tiene parte de la información que permite la expresión genética, eso es importante. El ADN por sí solo no determina, pues, ¿no? Entonces vamos a intentar llegar a una definición naturalistamente respetable de lo que es la naturaleza humana, que coincida con lo que hemos escuchado en este congreso. De ahí vamos a revisar si esta naturaleza humana redefinida si es fija o inmutable, si se encuentra dentro de nosotros, si podemos decir que esta naturaleza es idéntica al ADN. Y finalmente vamos a revisar la objeción. No es una charla para probar la existencia de Dios ni criticar la existencia de Dios, es una charla para criticar la objeción de jugar a ser Dios, ¿no? Y jugar a ser Dios significa, coloquialmente, utilizar los poderes de Dios, o utilizar poderes sobrenaturales, o un poder de algún tipo para o poderes similares a los de Dios para modificar cuestiones como el ADN, como cambiarse un brazo y ponerse un brazo biónico, ¿no? Y cosas que se consideran artificiales, ¿no? Entonces, a la hora que cualquier científico utiliza la ciencia para observar átomos, no pasa nada. Para observar agujeros negros, hipotetiza, no pasa nada. Pero si utiliza la ciencia para observar al ser humano y se intenta mejorar esa condición, normalmente muchos conservadores plantean ahí la objeción de jugar a ser Dios, ¿no? ¿Tú quién eres para jugar a ser Dios, ¿no? ¿Quién es el ser humano para modificar su propia naturaleza? Bueno, la respuesta es que lo hemos venido haciendo hace un montón de tiempo, y antes inclusive de la ciencia y de la filosofía. Y también no solamente lo hacemos nosotros, sino los demás animales. Entonces vamos a revisar ese asunto también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al hombre moderno que está en su motocicleta, y a los Amish, o Omish, creo que se pronuncia en inglés, que viven, sin tecnología. Ellos dicen que la tecnología es mala, ¿no? Que no se debería utilizar la tecnología, que pervierte, que deshumaniza. A la hora que utilizan el celular, por ejemplo, se están deshumanizando, ¿no? A la hora que publican algo en Instagram, se están deshumanizando, ¿no? Entonces ellos no tienen electricidad, utilizan fuego, y no tienen carros, utilizan carretas impulsadas por caballos.
Pero esa carreta está impulsada por un caballo que ha sido domesticado artificialmente, por la selección artificial. Esa carreta tiene un diseño, es un pedazo de tecnología, no es que no sea tecnología. Viven en casas que no se caen, que tienen buenos diseños de 1700. Entonces, en realidad, no están renunciando a la tecnología. Lo que están haciendo es utilizando tecnología antigua, nada más, ¿no? De 1700. ¿Por qué no utilizar tecnología del año 1000? ¿No? ¿Por qué no utilizar tecnología del año 0? ¿Por qué? Porque claro, si van a dejar de utilizar tecnología tendrían que regresar a los árboles, ¿no? Porque prácticamente desde que bajamos de los árboles y más, anterior a ese asunto, utilizamos herramientas, ¿no? Los chimpancés utilizan más de 200 herramientas. Y utilizan puntas de lanza para cazar otros mamíferos más pequeños. Entonces, ¿quién fue el primer Homo habilis, no? Entonces, lo que estamos viendo, digamos, en el futuro, es una mezcla, una sinergia entre varias tecnologías. Tenemos la nanotecnología, ¿no? Ya aparecerán los nanobots, ya están las biopartes que se pueden, digamos, programar. La biología también, que es un estudio más grueso de la vida. La informática y las ciencias cognitivas, que a veces son el nexo entre los biólogos, los neurólogos, ¿no? Intentan tomar distancia y construir estos modelos cognitivos indirectamente, porque la mente es un objeto que no se puede observar directamente, ¿no? Uno, de observar una célula, no intuye la mente, se requiere otro plano de explicación, ¿no? Entonces estamos viendo un futuro que puede ser prometedor o puede ser considerado difícil, ¿no? Por ejemplo, hay la tecnología de subir una mente a una computadora, ¿no? Tener un exocórtex complementado con la mente, inclusive subir esa información o subir el procesamiento de la mente a una conciencia global. Imagínense varias mentes conectadas por Wi-Fi, pensando al mismo tiempo, ¿no? Un poquito, para los que les gusta Star Trek, los Borg, por ejemplo, que van en esos cubos y contestan y dicen, ¿no? La resistencia es fútil, ¿no? Están todos conectados a una supercomputadora y todos piensan como uno solo, ¿no? Y han perdido la individualidad, ¿no? Claro, no queremos nosotros dejar de ser individuales, ¿no? Entonces, tenemos que ver, porque la tecnología nos muestra las posibilidades, pero no nos da el camino. Entonces, depende de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestras discusiones, de las decisiones que vayamos a tomar, para ver qué tecnologías fomentamos, qué tecnologías investigamos y cuáles permitimos. Y las tecnologías... no hay un error ortográfico, pero bueno, las tecnologías actuales son tecnologías de reproducción, por ejemplo, ¿no? No hay mucha manipulación genética que se da actualmente, pero se da la selección de embriones en el Perú hace mucho tiempo. Uno puede elegir el sexo de sus hijos, por ejemplo, ¿no? De ahí están los mejoramientos del rendimiento, como el doping, la cirugía, etcétera, que pueden mejorar el rendimiento. Son tecnologías actuales. Esas son tecnologías emergentes que ya están en realidad entre nosotros, pero no se utilizan regularmente. Los neuroimplantes, por ejemplo, ¿no? Hay personas que han perdido, hablando del tema visual, ¿no? Que han perdido el ojo y el nervio óptico. ¿Qué les queda? Únicamente el procesador. Les queda únicamente el lóbulo occipital. Entonces lo que hacen es implantan uno de esos chips en el lóbulo occipital y mandan los estímulos que vienen en una cámara fotográfica. Y el cerebro se demora un poco, pero acaba interpretando esos píxeles y construyendo la imagen del mundo exterior, ¿no? Entonces pueden ver a través de una cámara. Entonces, hemos explicado un poquito acá lo que es la naturaleza humana, ¿no? Somos una confluencia entre la genética, la expresión de esos genes y la manera como integramos el entorno. El entorno puede venir de manera, digamos, molecular o atómica, si quieres, moléculas que entran a nosotros con la comida o a la hora que respiramos, y también información, ¿no? Captamos luz, captamos sonido, esa información lo que hace es organizada por el cerebro de una manera que le da sentido, el cerebro le da sentido a esa información, lo que se llama la percepción, ¿no? Organiza estos patrones perceptuales y construye imágenes del mundo. ¿Y de dónde viene este programa? De la cultura, ¿no? La cultura, digamos, es esta idea que tenemos, que se encuentra en
la información que se puede transmitir de generación en generación. No solamente la información, sino los artefactos, los objetos que quedan de una generación a generación. Eso se llama cultura, ¿no? Y esa cultura va a activar, va a generar, digamos, activación neural y finalmente también va a cambiar los genes. Vamos a ver cómo. Entonces tenemos acá la visión clásica, que es la que espero que no todos tengan acá, o que pocos tengan, que es el esencialismo psicológico, ¿no? Que es, yo diría, anticientífica de lo que se sabe actualmente, ¿no? Que es la creencia que los miembros de una especie comparten una esencia o naturaleza interna que los lleva a tener ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el ser humano es moral y únicamente el ser humano, ¿no? El simio no puede ser moral, a pesar de que somos simios, ¿no? Por ejemplo, el perro ladra, ¿no? Entonces nadie puede ladrar como el perro. El ladrar es una facultad esencial del perro. La lentitud es una facultad esencial de la tortuga, digamos, no sé. Pues entonces, cada animal tiene un paquete con facultades esenciales que normalmente no se comparten con otros animales. Entonces, el ladrar es algo perruno, ¿no? Exacto. El maullar es algo gatuno, o bueno, como quieran llamarlo. Entonces, el ser humano también tiene propiedades únicas y repetibles, ¿no? Y que son fijas y que no cambian a través del tiempo. Eso se llama esencialismo psicológico. Y todos, cuando nacemos y cuando crecemos y aprendemos a categorizar el mundo, antes de llegar al pensamiento abstracto, somos esencialistas psicológicos. Y el alma es una idea esencialista, justamente. Es una especie de esencia que está en nosotros, que no se puede observar y que digamos, flota y se va volando una vez que el cuerpo decae, como diría Platón, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma, pero una vez que la cárcel decae, ya el alma se puede escapar. Otra idea que es una idea parásita y que está dentro de muchos científicos, inclusive dentro de muchos genetistas, es la idea que la genética es todo. La genética le da una sobreimportancia a la genética. Piensan que lo que nos hace seres humanos es la genética. Y en realidad es muy poco. Si vemos el ADN humano, que nos diferencia de nuestros primos hermanos más cercanos vivos, que son los chimpancés, hay un promedio de 1.23% de diferencia entre nosotros y un chimpancé, ¿no? Entonces, 1.23%. Y Robert Sapolsky, por ejemplo, que es un biólogo que me gusta mucho, de Stanford, plantea un poquito esas diferencias, ¿no? Que tienen que ver con el ancho de las caderas, que tiene que ver con un programita en el que se replican las neuronas más tiempo, entonces uno comienza con más neuronas. Son pequeños programitas, ¿no? Pero básicamente la humanidad, casi en su completo, la tenemos en un chimpancé. Solamente hay que cambiar unas cositas en su programa inicial, ¿no? Pero eso no lo haría el ser humano, ¿no? ¿Y qué de los niños salvajes? ¿Han oído de los niños salvajes? Son niños de tipo Tarzán, como la historia de Tarzán, ¿no? A veces han encontrado niños que han sido criados por animales. Y ya no se les puede enseñar, una vez que ya son adultos o ya han pasado ciertos periodos críticos, ya no van a poder aprender lo que es la humanidad, ¿no? Van a poder avanzar mucho, pero ya hay algo que se ha roto, se han perdido los periodos importantes en lo que se construye, ¿no? La habilidad de ser humano por completo. Entonces, esta visión de instruccionismo, le llama instruccionismo fuerte, o visión gencéntrica, plantea que el gen, el ADN en general, contiene toda la información para construir un ser humano. Toda la información está en el ADN. Si le damos el ADN humano a un extraterrestre, va a poder construir o va a poder reconstruir al ser humano sin problema, con todos sus factores. Y eso es falso. El ADN solamente funcionaría en un planeta como este, con cierta gravedad. Por ejemplo, estamos adaptados a esta gravedad, no a la gravedad de Marte ni a la gravedad de la Luna. No podríamos sobrevivir por factores que no entrarán o sería muy miserable nuestra vida tal vez por un tiempo y ahí morimos si hay muchos cambios de gravedad. Después la radiación, ¿no? ¿Por qué llamamos a eso rango de luz visible? ¿Por qué vemos en luz visible? Porque el Sol emite su mayor cantidad de radiación en luz visible. Entonces no es coincidencia que hayamos evolucionado ojos para aprovechar la mayor cantidad de luz en ese rango. No es coincidencia. Si nuestra estrella emitiera más rayos X, probablemente veríamos a través de la ropa como Superman. Estaríamos adaptados a ver rayos X tal vez. Habría que ver si eso funcionaría dentro de los fotorreceptores o no. Pero no tendría sentido evolucionar en todo caso un tipo de luz si es que la estrella no lo produce en buena cantidad para ayudarnos a ver.
¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? Un extraterrestre no podría reconstruir al ser humano, ni mucho menos la cultura humana, únicamente con el ADN. Se requiere las condiciones del ambiente para saber cómo ese ADN se va a ir expresando. Y no solamente ambiente, ¿no? Sino se requiere condiciones de ambientes actuales, modernos. Porque si tú pones a un ser humano en el Paleolítico, no va a poder desarrollarse como ustedes han desarrollado. Inclusive, si traemos a cualquier persona que escribió la Biblia, la ponemos acá, y probablemente no haya ninguna persona en toda la ciudad que piense de manera tan retrasada como alguien que escribió la Biblia hace 3000 años. O sea, no creo que haya acá en este salón alguien tan racista ni machista como los nómades que escribieron la Biblia en la Edad de Bronce. Todas las mentalidades que tenían eran así. O sea, no existía el libre pensamiento en esas tribus, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el tema, ¿no? Entonces no se podía generar una mente humana únicamente si tú quitas el lado de la parte cultural. ¿Y cómo modificamos el ADN con la mente? Sin ingeniería genética. Por ejemplo, las manos que tenemos se han exoadaptado a lo largo de la historia, ¿no? Estas extremidades han pasado de ser aletas para nadar, después cuando salieron los anfibios, a hacer patas, ¿no? Las patas han ido cambiando, eran al principio un poco incómodo caminar, probablemente como habrán descubierto a unos peces que caminan y regresan. Después eran garras para cazar, correr, ¿no? Y después falanges, una vez que aparecieron los primates o los monos, esas garras que eran para caminar se exoadaptaron a falanges y son un poco más alargadas. Y después ya cuando se cree que digamos en África la sequía hizo que los árboles se espaciaran más, entonces los primates bajaban y tenían que caminar y correr hacia el otro árbol, y obviamente que el que caminaba mejor y camina muy mal. Los demás simios, si ven, ¿no? Tienen la cadera muy ancha y les cuesta, ¿no? Más rápido se mueven por los árboles. Entonces, uno de estos, pues, resultó que tenía una mayor facultad para correr de árbol a árbol, y esos fueron los que sobrevivieron. Y finalmente, esas contingencias de la vida llevó a que tengamos las manos libres. El hecho de caminar ríos llevó a que tengamos las manos libres. Y la mano se exoadaptó nuevamente ¿a qué? A una pinza para manipular herramientas. Entonces esta mano no tiene nada de natural, ha sido moldeada por nosotros mismos. Nosotros hemos creado herramientas artificiales y las hemos ido moldeando y manipulando, y nuestra mano ha ido respondiendo, o sea, la fisonomía de la mano y esta pinza perfecta que tenemos, que no se ve en ningún otro animal, es artificial y creada por nosotros mismos. De una manera obviamente indirecta, inconsciente, ¿no? Pero es así. Y lo mismo sucede con otros animales. El castor, por ejemplo, ¿no? Que hace una represa. Las patas y los dientes que usa están exoadaptados. El picaflor también, ¿no? Como tiene esa estructura, nos explicó Héctor Guillén hace un momento, ¿no? Como tiene esa estructura para coger el cráneo y los ojos y que no salgan, los ojos salgan volando cuando esté ahí taladreando, ¿no? Claro, de alguna manera, o sea, no diríamos que el picaflor, el pájaro carpintero. Digamos que el pájaro carpintero de alguna manera no está conscientemente haciendo esa actividad, pero esa actividad genera la selección que al final cambia su estructura, ¿no? Igual con la araña, la tela araña es una extensión de su cuerpo de alguna manera, y las patas están adaptadas a la tela. Entonces, la tela que ha sido creada por la araña genera presiones selectivas sobre la araña y cambia la estructura de la araña y finalmente la genética de la araña. Entonces, la araña también es, de alguna manera, es maestra o responsable, inconscientemente obviamente, de su propia genética. Entonces, no hay nada extraño en eso. Entonces, una naturaleza humana reexaminada es algo que nos hace tener determinadas características humanas, ¿no? Ha sido con frecuencia un tema controvertido y tenemos que, digamos, repensar lo que es la naturaleza humana a raíz de la biología. ¿Por qué?
¿Por qué es importante reexaminar esto? Porque si no reexaminamos el concepto que tenemos en la naturaleza humana, si pensamos que es única y repetible, si pensamos que es únicamente genética, o si pensamos que es necesariamente divina, entonces vamos a utilizar esos conceptos para decidir sobre ingeniería genética, ¿no? Y lo ideal es mantener una postura secular, una postura naturalista y ver qué nos dice la ciencia sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tan peligroso es? ¿Cuáles son las promesas? ¿No? Sin comenzar a introducir conceptos acá sobrenaturales, ¿no? Primero, ¿qué nos dice la ciencia? Entonces hay una visión que me gusta bastante, que es la de Welley y Clark, que es una visión bastante integrativa, bastante amplia, ¿no? Que es las estructuras no neurales tienen el poder de transformar las actividades de resolución de problemas que acontecen en los cerebros individuales. Tales estructuras no neurales tienen una amplia variedad de formas, desde la biomecánica del cuerpo físico a las características de la estructura de un código lingüístico y en los aspectos del entorno físico y sociales, ¿no? Entonces tenemos la triple hélice, ¿no? La genética, la activación de la genética, que no es lo mismo que epigenética, pero no voy a entrar en los detalles, cómo uno incorpora esta información del entorno a su cuerpo, eso es importante. Y el tercer aspecto es la cultura. Es esta información que es incorporada en las redes neurales y que está parte allá afuera y parte adentro y que forma parte de la naturaleza. O sea, nuestra naturaleza incluye nuestros entornos físicos y culturales. Nuestra naturaleza ahorita no es estar colgados en un árbol, es estar sentados acá conversando en una estructura que hemos creado con instrumentos que hemos diseñado. Y si no, fíjense cómo apareció nuestra capacidad de hablar. También podemos hablar de la capacidad de hablar. De alguna manera fue creada inintencionalmente o fomentada por nuestras propias acciones, no por presión necesariamente externa. Entonces acá hemos examinado un poquito la idea, ¿no? Tenemos el derecho a modificar la naturaleza humana. Para responder a esta pregunta tenemos que reexaminar lo que es la naturaleza humana. Hemos revisado el tema de lo que es la naturaleza humana, hemos visto que no es fija, que va cambiando, que se encuentra también fuera de nosotros y que no equivale necesariamente al ADN, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es la objeción, para ver si esta objeción funciona o tiene sentido con el concepto de naturaleza humana que hemos postulado. Entonces la definición del término jugar a ser Dios se refiere a alguien que supuestamente adopta el papel de Dios para propósitos humanos. Entonces esa es la definición. Entonces si está en contra de jugar a ser Dios, está en contra de, por ejemplo, uno podría argumentar, en contra de tomar antibióticos, ¿no? ¿Quiénes acá han tomado una vez antibióticos? Todos. Yo también, ¿no? Probablemente estemos todos muertos, porque ustedes saben que esas infecciones no paran, ¿no? Y si uno no toma antibiótico, no va a parar, ¿no? Y si no va a parar, uno muere de septicemia y ya, se acabó el asunto. Entonces, estamos todos acá vivos gracias a la ciencia, o la mayoría. Y eso es jugar a ser Dios, ¿no? Porque los antibióticos modifican cuestiones en nuestro sistema. Le dan herramientas, o sea, bueno, normalmente los antibióticos interactúan con la membrana de las células, ¿no? Uno también podría estar en contra de las vacunas, que modifican también, o sea, que le dan información del sistema inmune, que va, ¿no? Digamos, al cuerpo, le dan información para que pueda atacar un patógeno en particular, ¿no? Entonces uno también está modificando información ahí, cambiando cosas, ¿no? Están las terapias genéticas que se utilizan, por ejemplo, para el cáncer actualmente, o las terapias inmunes. Entonces estamos jugando a ser Dios todo el tiempo, ¿no? Y los incas también jugaban a ser Dios, ¿no? Los incas clonaban. Cualquier cultura clona, es facilísimo. Agarras un tallo de una planta y lo clavas al costado de una planta que te gusta, como, ¿no? De la fruta que tiene, qué sé yo, y la clonas. Cortas un tallo y lo plantas. Puedes hibridar también, las plantas son bastante promiscuas. Puedes mezclar dos plantas, ¿no? Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de laboratorio y sin ningún tipo de criterio de evolución ni de genética. Y eso lo han venido haciendo los pueblos desde siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto acá, ¿no? Que es un término que no es tan consistente, ¿no? Pero tiene antecedentes más modernos. Ahora se usa bastante, gracias o
o por los avances de la tecnología, ¿no? Un comentario, por ejemplo, del 2010, no sé si han oído hablar de Cintia. Cintia es una bacteria que fue sintetizada. El encargado del proyecto fue Greg Venter, que fue uno de los del genoma humano, uno de los que en sus laboratorios fue uno de los que contribuyó al genoma humano. Y él lo que hizo fue imprimió el ADN de una bacteria, le cambió unas cosas, no me pregunten qué, lo insertó en una carcasa y le pasó electricidad y la bacteria surgió a la vida y comenzó a replicarse, ¿no? Tenían que alimentarla, se replicaba, está en el hogar. Y se llama Cintia, es una bacteria que no existe en la naturaleza, nunca ha existido y tal vez nunca existirá, no sé, por la cantidad de combinaciones que hay, ¿no? Posibles. Es inocua, por si acaso la tienen encerrada, pero esto es jugar a ser Dios, ¿no? Entonces, y ahora se sabe que para crear vida no hace falta Dios ni nada sobrenatural, hace falta un buen científico que lo haga, ¿no? Entonces, hay una controversia en el asunto, ¿no? Por ejemplo, un comentario que hubo en el Vaticano: cambiar el ADN de una persona y producir infrahumanos es radicalmente inmoral, ¿no? Se asume que son infrahumanos los que se producen después. Yo diría que pondría el nombre más bien de poshumanos o transhumanos. Espero que en el Perú pronto se funde una sociedad transhumanista, no existe todavía. Tenemos que fomentar los valores transhumanistas, que es la extensión del humanismo, ¿no? Es el humanismo del futuro. Los transhumanistas básicamente tienen la idea, es un movimiento cultural, filosófico, y tienen la idea que debemos aplicar toda la tecnología para el mejoramiento humano, ¿no? Y siguen el principio de precaución, ¿no? Y les interesan las discusiones éticas. Obviamente no están a favor de cualquier modificación, eso sería absurdo, ¿no? Están a favor de las modificaciones que tengan una buena probabilidad de tener éxito. Y como todo en la vida es un riesgo, todo es la empresa humana es un riesgo, hace falta conversar e ir con cautela, paso por paso. Pero también hay posturas religiosas bastante abiertas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Por qué no querer ser dioses de alguna manera? Si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces, la doctrina de co-creación, como la que Dios también tiene la capacidad de crear, ¿no?, nos da la obligación de utilizar la ingeniería genética para mejorar la biología humana, ¿no? Entonces, hay una idea que está surgiendo entre los transhumanistas, que sería inmoral no utilizar esa tecnología cuando podemos erradicar enfermedades terminales. Sería inmoral no ponerla a disposición del público cuando se puede evitar un montón de sufrimiento. En última instancia, el transhumanismo busca la inmortalidad, ¿no? Y busca la felicidad del hombre y que llegue a su máximo potencial. Pero bueno, acabaremos como Frankenstein, en realidad. Porque claro, las críticas hablan del complejo de Frankenstein, que vamos a ver más adelante. Entonces acá están los antecedentes. En ese sentido, el obispo Doménico dijo en una entrevista, ¿no?, haciéndose pasar por Dios y repitiendo su poder de la creación es un enorme riesgo que puede sumir a los hombres en la barbarie. No, los científicos nunca deben olvidar que hay un solo creador, que es Dios, ¿no? ¿Un solo creador de qué?, ¿no? Nosotros creamos también varias cosas. Acá están las críticas más fuertes de la objeción de jugar a ser Dios, o sea, la objeción contra la ingeniería genética. El texto es de Michael Sander. Él tiene el caso contra la perfección, que es uno de los, defensores más prominentes de la integridad genética, ¿no? Y él dice que los estados naturales son mejores o más apropiados para los hombres que los estados artificiales. Por eso que la artificialidad de la modificación genética es mala o no es buena, porque es artificial. Vamos a ver cómo esa premisa no es exacta. Después, el peligro de crear dos clases de seres humanos. Eso también es una cuestión que plantea. Los que tienen acceso a las tecnologías de mejoramiento y los que deben conformarse con sus capacidades naturales, ¿no? Esta desigualdad puede crear dos subespecies, ¿no? Y esa es una cuestión que sí es de preocupación de los transhumanistas, que podría pasar.
los que tengan los recursos van a modificar a sus hijos, y obviamente los no modificados no van a tener la opción de competir en el colegio ni en el trabajo y van a estar relegados. Se le llaman humanish, H entre paréntesis, ¿no? Y los poshumanos son H con más, ¿no? H plus se llaman, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Lo ideal sería que estas modificaciones estén, si son buenas, que estén disponibles y de acceso para todos, ¿no? Y el Estado es el que tiene que regular estas cosas, ¿no? Obviamente tiene que incentivarse la investigación de alguna manera, ¿no? Y la manera como se hace es con las patentes, que ahí vencen una vez que recuperan la plata de la investigación. El Estado a veces no puede intervenir. Esos son temas políticos que se deben discutir, ¿no? Pero no necesariamente el futuro tiene que verse así. Lo que se ha visto es al contrario. Lo que se ha visto con la tecnología y con el paso del tiempo en el hombre es que hay un crecimiento de la clase media, ¿no? Que digamos ahora el promedio de personas en muchos países tienen acceso a los servicios básicos, y eso no era así antes. Entonces hay una ampliación de la norma en vez de una reducción. Entonces eso no es necesariamente cierto. Entonces, la sociedad debería promover o al menos preservar el nivel general de habilidades naturales. Entonces se desprende esta de la anterior, ¿no? Entonces hay una idea que lo natural, que la habilidad natural es mejor. Si tú ganas una carrera y no usas doping, vale la pena. Si usas doping, entonces no. Van a haber profesiones donde solo funcionan con doping, como el fisiculturismo. O sea, no puedes tú desarrollar esos músculos si no estás utilizando apoyo de medicamentos. Entonces va a desaparecer esa profesión, ¿no? Lo que importa acá es que sea justo, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces está mal, según el punto 4, ¿no? Según Sandel. Bueno, esta postura es de Casa en realidad, pero Sandel también la plantea, que la ingeniería genética atenta contra nuestros dones naturales o cualidades divinas, ¿no? Cuestiones que no están en nuestro poder y que no deberíamos aspirar a controlar. Entonces ahí ya se le sale pues el espíritu religioso, ¿no? Comienza diciendo en el artículo que la postura que va a defender es secular, pero acaba hablando de dotes o cualidades divinas, ¿no? Pero que le dice que también pueden ser cualidades de la naturaleza, o sea, que se puede ver a la naturaleza como algo divino, como que un regalo de la naturaleza, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué regalos de la naturaleza? ¿De qué regalos estamos hablando? Estamos hablando de los huracanes, de las pandemias, de los niños con, síndrome de piel de mariposa que mueren a los pocos días. ¿De qué estamos hablando, no? Estamos hablando de los ojos de los niños de África que son comidos por este parásito que los deja ciegos antes de que lleguen a la pubertad, ¿no? Y que está diseñado específicamente, ha evolucionado específicamente para comerse los ojos de personas, no de otra especie. Como son en todos los parásitos están diseñados para infectar de manera eficiente a las especies, ¿no? ¿Perdón? Diseñados, claro, no diseñados en el sentido de que hay un diseñador, pero diseñados por la selección natural, ¿no? O sea, la selección natural dio los parámetros de elección, pero no un diseñador consciente. O sea, diseñado sería un error bajo la concepción de mi expositor anterior, obviamente, que implica una mente atrás, pero tal vez se puede hablar de un tipo de diseño, ¿no? De manera no rigurosa, si quieren, ¿no? A la hora que los diseñadores hablan del diseño de la naturaleza, también, ¿no? No están hablando de un diseñador, pero hablan de un diseño que aparece por selección natural. Entonces, de manera coloquial, tal vez de manera estricta, se puede hablar de diseño. Entonces, la síntesis de la objeción se centra en tres argumentos principales: que la naturaleza humana es natural y la ingeniería genética es antinatural, que la naturaleza humana es fija o sobrenatural y que se encuentra específicamente en nuestra composición genética. Esa sería la visión gencentrista. Y que para controlar nuestra naturaleza nos vamos a deshumanizar. O sea, si nos volvemos controladores, ¿no? O sea, si inventamos nuevos medicamentos, si cambiamos nuestro ADN, etcétera, contra más lejos vayamos, nos vamos a deshumanizar. Esas modificaciones son aceptadas por Sandel siempre y cuando lleven al hombre a la salud, pero no sobrepasar la salud, ¿no? O sea, la medicina y la investigación científica, según Sandel, tiene que ser
reparativa, reconstructiva, aspirar a la normalidad y no aspirar a la anormalidad, a sobrepasarse, a crear a personas súper inteligentes, inmortales, más fuertes, no. Eso sería injusto, eso sería abusar de los dotes de Dios, eso sería ir contra la naturaleza. Y sería finalmente perder nuestra propia humanidad, ¿no? Sandel piensa que un día podremos mirarnos al espejo y no reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque hemos perdido nuestra humanidad. Entonces suena muy, muy poético todo. Pero vamos a ver los argumentos en contra, que son los que planteo en el libro, básicamente, en la segunda parte. La naturaleza humana no puede ser antinatural bajo un enfoque naturalista. Así de simple. En la naturaleza todo es natural. Digamos, esta computadora es natural, ¿no? Está hecho con elementos naturales y no hay nada sobrenatural en ella. Tampoco es antinatural, no va en contra de la naturaleza. Es artificial en algún sentido, entonces podemos hablar de que es artificial, pero producto de la naturaleza, y ahí podemos hablar de la segunda parte, ¿no? Entonces primero podemos decir que simplemente todo es natural y ahí la objeción funciona. Y segundo, si aceptamos el término artificial y decimos ya, entonces lo artificial es lo que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo artificial es malo? Si definimos la palabra artificial, es en donde el hombre ha ingerido y ha modificado. En cambio, lo natural es un estado natural, por ejemplo, es un estado en donde no ha intervenido la mano del hombre. Entonces, el hombre es un agente natural que... o si quieres, un agente producto de la naturaleza, que por el hecho de interactuar con otros entes naturales, nosotros decidimos llamarlo artificial, ¿no? Decidimos llamar a la computadora artificial, pero es producto del hombre, que es un ente natural. Y la computadora está hecha de partes que son naturales. Pero entonces, lo artificial no sería inapropiado del hombre, sería justamente lo que el hombre hace y ha venido haciendo y seguir haciendo, que es modificar su entorno, amoldarlo, modificar su nicho ecológico, como hace el castor, como hace la araña. Nosotros lo hacemos mucho mejor, estamos modificando nuestros nichos y construimos ciudades y edificios y cohetes que van al espacio, y eso es nuestro nicho, y ese nicho es artificial de algún sentido, y también es artificial para la araña y para el castor, y también es artificial para el pájaro que vive en su nido. Esa es una artificialidad. Para el hombre la artificialidad o la naturaleza es un nicho ecológico. Entonces, esos conceptos de natural, artificial, confunden un poco y no son buenos para plantear una objeción, creo yo. Entonces, por donde lo miras, falla. La naturaleza humana es un proceso continuo, codeterminado por interacciones con nuestros nichos de evolución. Siempre hemos sido agentes activos de nuestra herencia cultural y biológica, por lo que los dones naturales humanos son en parte creados por nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros recibimos la lotería genética, una lotería genética. No es necesariamente algo bueno en la genética, no es necesariamente algo malo, es simplemente el azar, así como el diccionario, así como digamos el dinosaurio que estornudó y estamos acá por azar. Así igual, en un momento creo que habían 100 Homo sapiens y sobrevivieron, y ahí descendieron, ¿no? Entonces la población de humanos ha bajado peligrosamente un par de veces a lo largo de la historia y hemos sobrevivido. Podría haber sido de manera distinta. ¿Por qué? Porque la naturaleza es indiferente a lo que haga el hombre. Puede venir un día soleado como hoy, o puede ser un día terrible también, donde tal vez el volcán Misti se levante, pero no se va a levantar. ¿Por qué? Porque confiamos en la ciencia, confiamos en los vulcanólogos, y parece que está bastante bien dormido. Pero podría levantarse y no va a ser algo bueno de la naturaleza, no va a ser un don de la naturaleza. Igual pasa con cosas que tenemos, ¿no? El hecho de que seamos violentos, violencia física, ¿no? O que seamos celosos. Tal vez hay cosas que no nos gustan en nosotros. Nos gusta que seamos compañeros, nos gusta nuestro actual moral. Hay muchas cosas que nos gustan a nosotros y cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es decidir qué refleja mejor nuestra humanidad, qué refleja mejor lo que queremos ser, y trabajar para ello, ¿no? Y eso se trata, ¿no? Porque si aceptamos la lotería de la naturaleza, vamos a seguir como estamos. Entonces, aspirar a mejorar la genética humana no es deshumanizante, sino que es una parte inseparable de nuestra naturaleza. Siempre hemos mejorado nuestros entornos artificiales, a su vez que moldean nuestra arquitectura cerebral, que no depende de instrucciones genéticas, ¿ya? Es importante.
O sea, nuestro cerebro, el entramado, la arquitectura cerebral, no depende de la genética. La genética determina cómo crece un axón, si quieres, pero no determina a dónde crece, ni con quién se conecta, ni qué información codifica. El entramado cerebral es un reflejo del entorno, ¿no? Se crea en interacción con el entorno. Y el entramado cerebral tiene mucho más información que la genética. Es como una computadora con DOS, ¿no? El DOS creo que no pesa nada, ¿no? No sé si ahora sustenta Windows, pero imagínense que sustente Windows, ¿no? El ADN es como el DOS, ¿no? Es una información inicial importante, pero bastante reducida, y no puede contener en sí ni una fracción de la información que entra en un cerebro humano. Y el cerebro humano no puede contener ni siquiera una fracción de la información que entra en la cultura humana. Entonces, para entender lo que es la naturaleza humana, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que revisar capa por capa, ver lo que nos entrega la genética, lo que nos entrega la biología, la psicología, la sociología, la antropología, y hacer un análisis de todas las ciencias y intentar mantener una postura naturalista. Creo que es importante para poder comenzar a discutir, pues, sobre estas cuestiones en el futuro, ¿no? Entonces, en última instancia, la activación genética depende estrictamente de las circunstancias ambientales y culturales, ¿no? Van a haber restricciones del ADN, pero también es bien flexible. Todo eso es posible gracias a una aproximación naturalista del mundo, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Data? Data es de Star Trek, ¿no? Hemos hablado del mejoramiento humano y de cómo podríamos tratar a personas que han sido modificadas genéticamente. ¿Ustedes los tratarían de manera distinta? ¿Segregarían a esas personas? ¿Segregarían a las personas que se han modificado genéticamente y tengan biopartes, o sea, que sean cyborgs o seres cibernéticos? ¿Y segregarían a alguien que sea completamente artificial con un cerebro positrónico como el de Data? ¿No? Es un tema como el de las razas o las religiones también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Vamos a utilizar esas diferencias para integrarnos, o vamos a dividirnos, ¿no? Porque si creamos, pues, a un androide en el futuro con capacidades humanas, y ponemos toda nuestra humanidad en este androide, que puede ser más humano que un ser humano si no nos restringimos a la genética, o sea, si le damos las facultades de ser humano y la potencia cerebral y lo hacemos que sea un ama de casa y que no tenga posibilidades de ser libre, de elegir sus propias acciones, estamos creando finalmente una raza de esclavos, ¿no? Entonces es importante también comenzar a discutir esos temas. El tema de la ingeniería genética, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando nuestro iPhone pueda pensar? ¿Cómo vamos a tratar, ¿no? Entonces, esta es una de las mayores amenazas que plantean los conservadores de la ingeniería genética. Parece que han visto muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Consideran que si los científicos continúan haciendo estas cosas, van a finalmente deshumanizar a la humanidad misma, ¿no? Y tienen el ejemplo de Frankenstein, ¿no? Que es una de las primeras novelas de ciencia ficción, ¿no? Pero Frankenstein no es, pues, un intento de mejoramiento genético, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Lo que es un experimento mal hecho, ¿no? Que salió mal, ¿no? Y eso pasa bastante en la ciencia, por eso que se utilizan varios pasos para probar un medicamento antes de siquiera intentar probar en sujetos humanos, ¿no? Que tienen que estar, digamos, informados, etcétera, y a veces se les paga y se arriesgan por la ciencia, claro. ¿Quién no se arriesga por la ciencia en un momento? No, tal vez no todos, ¿no? Pero bueno, entonces es importante entender que no necesariamente la ingeniería genética o los avances en tecnología van a llegar a la deshumanización del hombre. Yo creo más bien que llevarían a la humanización del hombre. O sea, lo que es propiamente humano es justamente buscar mejorar. Y lo que es antihumano es buscar el estancamiento. Porque a lo largo de la historia nunca ha habido estancamiento, siempre ha habido cambios.
Y los cambios últimamente son a veces para mejora, creo. Por lo menos Steven Pinker piensa que la violencia se ha ido reduciendo a lo largo de la historia, por ejemplo, ¿no? Eso es algo positivo. La pobreza también se ha ido reduciendo, por ejemplo, ¿no? A nivel global. Pero no, nosotros queremos pensar en lo anecdótico, ¿no? Le robaron a mi tía en la esquina, entonces roba más, ¿no? Hoy día me han contado que han robado 3 veces. Entonces tenemos a olvidarnos de las estadísticas y pensamos que lo anecdótico es cierto, ¿no? Y nos aferramos a lo anecdótico. Entonces, ese es un futuro, digamos, como el Terminator, es el peor futuro que podemos tener, uno de los peores tal vez. Lo peor sería que nos caiga un meteorito y parte la Tierra en 2, creo. Pero bueno, antes que eso está Terminator, que es inteligencia artificial que se vuelve loca y comienza a exterminar al ser humano. Yo creo que podría pasar lo contrario. Los robots pueden ser más éticos que las personas. ¿Por qué el ser humano, y con eso termino, no sé cuánto tiempo tengo ya, pero en realidad ya acabé con la discusión principal del libro, pero yo me he puesto a pensar por qué tenemos tanto temor a un futuro apocalíptico? O sea, ¿por qué tenemos temor en la ingeniería genética? ¿Por qué tenemos temor a los androides del futuro? ¿Qué está pasando, no? Específicamente con el tema de inteligencia artificial. ¿Y por qué son los hombres que tienen esa preocupación y no las mujeres, ¿no? Hay unos estudios interesantes, ¿no? Los hombres están preocupados porque los androides tomen el futuro, pero las mujeres no, en general. ¿Por qué? Hay un deseo del hombre de control, ¿no? Está asociado con la política, tal vez con la testosterona, ¿no? No con todos, pero tal vez con la mayoría, ¿no? Entonces, el hombre piensa que la máquina va a competir y le va a quitar el poder. Tiene miedo. A la mujer aparentemente no le da mucho miedo en general de dar el poder a alguien más capaz. Así según la computadora. Yo creo que no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero no creo que necesariamente las máquinas vayan a querer aniquilarnos. Yo creo que estamos proyectando nuestros temores en las máquinas, porque pensamos que son una tribu de ser humano, digamos, con todo el paquete genético de la violencia y la supervivencia, y no necesariamente, y no tiene por qué ser así, porque no las vamos a programar para que sean así, ¿no? Nosotros hemos sido programados por la evolución, por eso que somos salvajes, por eso en parte, ¿no? Y por eso que tenemos tantos problemas, estamos lidiando, ¿no? Con una genética obsoleta, pues en un mundo moderno, lleno de azúcar, y en el pasado pues no había azúcar, ¿no? Y por eso engordamos, ¿no? Entonces, no estamos preparados en muchos aspectos para este mundo moderno, y vamos a esperar a que más gente muera de diabetes, o vamos a modificar el ADN para que se pueda procesar mejor el azúcar y comemos todos los dulces que queramos, ¿no? ¿Tú qué elegirías, no? Abstenerte y vivir en una cueva, o comer dulces y no enfermarte. ¿Por qué no? Porque si tú quieres no modificarte y privarte de ese placer, en buena hora. Pero si lo quieres hacer y vas a mantener una buena salud, no habría ningún problema en ello, ¿no? Entonces el futuro apunta al transhumanismo. Ahora todos somos seres humanos, no hay ningún transhumano. El transhumano es una transición. No, de alguna manera sí hay transhumanos, ¿eh? Sí hay. La gente que tiene un brazo biónico, por ejemplo, podría ser considerado un transhumano, o alguien que tiene una modificación, ¿no? A mí, por ejemplo, que me han cambiado de médula, podría ser un transhumano, tal vez, ¿no? Pero en general hace referencia a facultades extraordinarias, ¿no? Y el transhumanismo es, digamos, esta especie, digamos, o tipo de hombre que está en transición, que va a alargar su vida, que va a ser más fuerte, más inteligente, y una vez que llega al límite, una vez que ya sea inmortal, ¿no?, etcétera, ya se llama poshumano, la poshumanidad, ¿no? A partir de eso comienza la poshumanidad. Entonces, bueno, muchas gracias por atender. Y no quería dejar de señalar que, bueno, hemos venido con la Sociedad Secular Humanista del Perú, en Caravana, y también le quería recomendar un programa que dirijo que se llama La Manzana Escéptica. Voy a colar unos videos también acá de la conferencia. He entrevistado a algunos de ustedes también en el programa, así que si pueden, síganos, un programa de ciencia. Gracias.